Estamos aquí de nuevo en CSI Comics y en esta ocasión, como ya prometimos en el último vídeo sobre Marvel Studios, vamos a hablar sobre WandaVision, sobre nuestra opinión sobre la serie, lo que podemos leer tras verla y el futuro del UCM, ¿no? Con todas las tramas que se han abierto tras esta serie. Y bueno, pues estoy aquí con mi compañero Alberto y Juan. Y primero vamos a pasar a dar nuestra opinión brevemente, sin spoiler, destacar lo que más nos ha gustado, así ya con spoiler, más concretamente, y luego pues pasaremos a lo que hemos dicho, ¿no? Hablar sobre todos estos cómics que tenemos aquí y más, y el futuro de la saga. Mi opinión breve sobre la serie de WandaVision, primero que contextualizar un poco su estreno. Estamos hablando de que llevamos sin una película, sin un producto de Marvel Studios más de año y medio, desde que en julio de 2019 se estrenó Spider-Man Lejos de Casa, como ya comentamos en el vídeo del tag de las películas de Marvel. Y bueno, tras ese final, ¿no? Que fue el final de la fase 3, de Endgame y Far From Home, pues debido a la pandemia mundial, ¿no? Pues los estrenos de cine como La Viuda Negra, Shang-Chi, Los Eternos se retrasaron, todavía sin saber si llegarán a cines o no. Y pues los nuevos proyectos que se anunciaron para la plataforma de streaming de Disney, Disney Plus, pues estaban también fechados para el año 2020, pero se han ido retrasando también debido a que tenían que terminar sus rodajes. Y ha llegado pues la primera serie, ¿no? De la que vamos a hablar, que es WandaVision, que además estaba pensada que sería la segunda en estrenarse, pero bueno, pues debido a reshoots, bueno, a los rodajes faltantes que había que grabar, pues al final se ha puesto esta antes que la de Falcon y el Soldado de Invierno, que bueno, que habrá en este instante ya ha estrenado su primer episodio, pero eso ya es otro tema. El caso es que WandaVision llega para comenzar la nueva fase 4, para traernos un producto de Marvel tras, como he dicho, muchísimo tiempo. Y lo que nos hemos encontrado es un producto muy original desde el principio. O sea, estamos hablando de una serie que comienza con a Wanda y un Visión en un mundo idílico de sitcom, de los años 50 en el primer episodio, donde todo está en blanco y negro, el formato de 4 tercios, y realmente no sabemos nada ni de qué ha pasado y por qué están ahí. Y básicamente de eso va la serie sin spoilers, ¿no? De WandaVision viviendo pues la vida que siempre quisieron, aunque todos sabemos que hay algo escondido, ¿no? Algo detrás de todo esto que bueno, será deshilando a lo largo de la temporada. Para mí personalmente WandaVision ha sido un gran producto de Marvel Studios, dado que se ha salido bastante de la fórmula de lo que nos tiene acostumbrados y aparte ha aprovechado el formato episódico pues para contarnos una historia, un arco dramático para sus personajes que no habíamos tenido en la sala de cine. Así que claro, lo que más destaco pues esa originalidad, sobre todo en cómo han plasmado con el distinto lenguaje visual, o sea, con el lenguaje visual de cada serie, de cada época que representan sus episodios. Luego también, por lo que he dicho, el arco dramático de los personajes, Paul Bettany y sobre todo Elizabeth Olsen destacan muchísimo y logran que los personajes que eran secundarios pues se eleven y estén pues ya en el top de los personajes de Marvel Studios. Y ya bueno, pues como queja, digamos, aunque tengamos un producto que es genial y que ha sorprendido a tanto fans de Marvel como a cinéfilos de toda clase, que es algo muy bueno porque estos productos no suelen ser aceptados por todos, sino solo por la parte fan, es el hecho de que bueno, ese misterio, ¿no? que se ha de resolver en todos los episodios. Para mí creo que pierde un poco de fuerza en su tramo final, creo que la serie va de más a menos, pero sin embargo, aunque vaya de este más a menos, el menos sigue siendo muy bueno y en su totalidad es una serie muy sobresaliente para mí, pero bueno, podría haber sido un poco mejor, pero bueno, dentro de lo que lo tiene acostumbrado Disney, que realmente es algo pues genial y muy sorprendente. No sé si pensáis lo mismo. Sí, tiene, efectivamente, como tú dices, tiene sus más y sus menos, tiene altas y bajas,
y es sobre todo, desde mi punto de vista, una jugada muy inteligente por parte de Kevin Feige, el haber innovado, el haber experimentado con el formato televisivo, con la metaficción, porque es algo que también sucede en lo que es la historia, el devenir en los cómics, ¿no? En las historias que nos cuentan de estos personajes en los cómics de Marvel, en los que las fronteras entre la realidad y lo ilusorio muchas veces no quedan claras, no están bien dibujadas, ¿no? Entonces todo esto lo trasladan a la serie de una manera que sea interpretable en el medio televisivo, que es a través de la metaficción, ¿no? de esa recreación de los diferentes estilos de televisión que se han ido dando en Estados Unidos durante estas décadas, ¿no? Cada episodio corresponde a una década y adopta, ¿no? el estilo formal y el estilo discursivo de la época, ¿no? O sea que esto es un hallazgo y es una forma muy atractiva de plantear las situaciones, haciendo además que el espectador entre en el juego, ¿no? de la identificación, ¿no? de ver dónde está en cada momento, por dónde va la serie y cómo la trama se ve influida por la forma en la que se está planteando, ¿no? O sea que la verdad es que en ese aspecto han dado en el clavo, la respuesta del público evidentemente es acorde, ¿no? con ese acierto, y el hecho en sí de que se mantenga la estructura episódica, ¿no? Los episodios semanales y tal, es también parte, ¿no? de esta apuesta, ¿no? de esta experimentación formal en la que se retrotraen a la forma de hacer la televisión clásica, ¿no? Es todo un homenaje al medio y al mismo tiempo una conjunción entre forma y fondo, ¿no? Va todo unido, está muy bien planteado esto, ¿no? Luego, evidentemente, como tú decías, sí que es cierto que la trama va de más a menos, porque se va perdiendo, se descubren por así decirlo, los giros de guión de una manera demasiado acelerada, ¿no? Demasiado brusca, ¿no? Y eso le quita interés a la trama, y hace que la parte más Marvel, ¿no? más superheroica y tal, no quede todo lucida, ¿no? que uno esperaría. Pero en general, efectivamente, sí que es una serie que les ha quedado muy redonda, sí. Bueno, pues yo creo que coincidimos, ¿no? El hecho de esta serie aparecer y la repercusión que nos crea, creo que es sorpresiva total, porque ya de por sí en avances visuales pues se veía que esto iba a ser bastante original, o que habían cogido un enfoque nada convencional. Todo el mundo decía, bueno, pues se ven como personajes en una realidad idílica, se ven diferentes momentos estéticos. O sea, en sí la apuesta es pues muy arriesgada. Yo creo que han confiado en algo que es una narrativa diferente a lo que estamos acostumbrados, y se han llevado la ovación, pues eso, público, crítica y el propio medio. Yo creo que las series esto le da un giro más, porque en sí plantean una especie como de juego de adivina qué está pasando. Y las dimensiones de ese juego han sido espectaculares. O sea, tú podías ir viendo, pescando pistas visuales, referencias. Al ser un formato, como decía Raúl, de sitcom, de teleserie americana, había momentos que había pausas de publicidad, en cada capítulo un mensaje, en cada detalle una pista, y internet, o sea, los foros, esto ha sido un juego que en su momento pues me recordaba lo que pasó con Perdidos, las teorías. Esto le ha dado una vitalidad, le ha dado una dimensión a la serie que yo creo que ni ellos se lo esperaban.
Y en cierto sentido, claro, el plantearte todas las posibilidades hasta ir afinando capítulo a capítulo para decirte, bueno, señores, esto es lo que está pasando de verdad. Ha sido un poquito bluff porque la gente se había montado películas estratosféricas, ¿no? Hablándote de giros y tal, también apuestas con los actores que han sido tan arriesgadas, declaraciones de algunos que han pretendido crear una expectación por encima de la realidad, pero durante el evento que ha sido semana a semana seguir estos capítulos, la satisfacción ha sido máxima, ¿no? Sí, y bueno, yo ya para rematar mi opinión personal sería que lo que ha dicho Juan, el hecho de esta serie, aparte de ser en sí, tener bastante calidad, de ser muy original, al decidir Disney Plus, pues el hecho de emitirla semanalmente, a diferencia de como hace, por ejemplo, Netflix, de sacarla todo de golpe, ha hecho que cada semana se vaya generando distintas teorías, distintas discusiones entre los fans, que para mí, al menos creo que la decisión esta de que la serie sea semanal, es como ha sido siempre, es como debe ser, porque el hecho de sacar una serie de golpe realmente hace que pierda impacto. O sea, tú la puedes disfrutar porque una serie es buena, pues porque lo es en sí, pero creo que el hecho de disfrutar no es este medio, de forma distinta al cine, es ese, ¿no? De hablar con tus amigos, ¿has visto el episodio? ¿O qué opinas de esto? O en este caso... Es lo que comentaba de que se homenajea y al mismo tiempo se utiliza esa metareferencia, efectivamente, para que el evento tenga la misma repercusión que en su momento tenía la televisión cuando era formato semanal. O sea, se juega efectivamente entre la identificación del fondo y la forma. Va todo unido. Por eso digo que la verdad que el planteamiento es muy inteligente, ¿no? Sí, así que concluyendo con estas primeras impresiones que hemos dado tres, creo que bueno, Marvel acierta y también es una gran coincidencia. Bueno, seguramente lo tendría pensado, que como he dicho antes, la primera serie iba a ser Falcon y Soldado de Invierno. Pues eso, decidan traernos una primera serie de Marvel Studios 100%, no como las de Netflix o las de DC, que realmente sea una celebración de la televisión. O sea, estamos hablando de WandaVision, el título, aparte de hacer referencia a los protagonistas, a Wanda y a Visión, es pues, como hace referencia a la propia televisión, ¿no? Es un juego de palabras. Un juego de palabras, y que bueno, pues como hemos dicho, ¿no? Realmente funciona muy bien como serie de televisión y como producto de Marvel, y bueno, ha sido totalmente un éxito. Así que ahora vamos a dejar sobre todo la parte de spoiler para el final. Ahora ya quien no haya visto la serie, bueno, se puede ir, y quien la haya visto y quiera saber más de estos personajes, de la Bruja Escarlata, de Visión y bueno, más personajes satélites, como lo pueden ser pues Quicksilver o los hijos de Wanda, pues continuamos con la siguiente sección, que va a estar hablando sobre los cómics. Va a empezar hablando Alberto, hablando sobre las primeras series que sacaron de Visión, Bruja Escarlata. Aquí tiene un número de ellos. Bueno, sí, este de hecho es un cómic, esto es historia del cómic, porque es de la época de Comics Forum, cuando aquí la única forma de conseguir un TVO era pues comprándolo en un kiosco, ¿no? Entonces esto es añejo ya, ¿no? Esto tiene una historia. El tema es que Visión originalmente es un personaje secundario, ¿no? Como también sucede en las películas del UCM, es una creación de Ultron, que al mismo tiempo Ultron es una creación de Hank Pym en los cómics, Tony Stark en las películas, y se supone que sería la versión mejorada físicamente hablando del propio Ultron, ¿no? Entonces pues aquí hay un juego de referencias con el hijo que se rebela contra el padre y todas estas historias, ¿no? Y es Visión el que en última instancia decide tener su propia identidad, su propia vida, y de hecho esto hace que el personaje
tenga siempre ese, esto es algo que también veremos en la serie, tenga ese conflicto con la identidad, ¿no? Con quién es, qué es, en su origen de qué está hecho, no físicamente, sino a nivel mental, espiritual, ¿no? Entonces todo esto le crea conflictos y tal que suponen el germen, ¿no? de una serie de problemas que va a ir teniendo a lo largo de su historia como superhéroe, como vengador, etcétera, etcétera. Y esto es algo que curiosamente también tiene que ver con la Bruja Escarlata, con Wanda Maximoff, que también es un personaje con orígenes oscuros, no se sabe muy bien realmente su filiación, o sea, de quién es familia, se sabe que ella y Pietro son hermanos y ya está, ¿no? O sea, no tiene muy claro quiénes son sus padres y tal, y todo eso llevará a una serie de conflictos, de problemas, de enfrentamientos incluso con los grupos con los que se relacionan, con los Vengadores, en el caso de tanto de unos como de tanto de Visión como de los hermanos Máximo, y también con la Patrulla X, ¿no? que en su momento también tendrán cartas en el asunto cuando se descubre que los hermanos Máximo son mutantes, ¿no? Que esto es algo que en los cómics está muy claro, en las películas por motivos legales no podían hacer esta referencia, y claro, todo esto lo que hace es que los personajes tengan paralelismos, ¿no? que hacen que cuando luego se conocen y llegan a tener una relación y tal, pues todas estas cuestiones de la familia, la identidad, el saber quién es uno, el autodescubrimiento, son parte integrante, ¿no? de la historia de estos personajes y de las tragedias, ¿no? con las que se van a encontrar, ¿no? Entonces, pues tenemos aquí, por ejemplo, uno de los cómics en los que aparece Ultron, ¿no? que es el hipotético padre, ¿no? de Visión. Luego tenemos Dinastía de M, en el que bueno, pues para los que no lo hayan leído lo voy a resumir un poco, en el que básicamente Wanda Maximoff lo que hace es que al renegar, entre comillas, de su herencia, de quién es, provoca una catástrofe, ¿no? Vamos a decirlo así. Juega un poco con la realidad. Efectivamente. Digamos que es lo que ocurre en WandaVision, pero a nivel mundial. Claro, aquí tenemos también la referencia, que no está aquí, pero ya os pondrá Raúl aquí una pequeña referencia del cómic en sí, que salió una serie limitada de la Bruja Escarlata y Visión, en la que ellos una vez establecida ya su relación formal y tal, pues intentan efectivamente llevar al mismo tiempo una relación de personas normales, entre comillas, y superhéroes al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí hay unas tensiones, unos conflictos, ¿no? que son los que terminan derivando en todos estos problemas que estamos hablando, y que se agravarán también con la aparición de los hijos, ¿no? de la pareja, que son Wiccan y ahora no me acuerdo, y The Love. Ahí está, y que bueno, evidentemente, como se ve aquí, tendrán su propio cómic de vez en cuando. Luego también formarán parte de los Jóvenes Vengadores, etcétera. O sea que es un par de personajes que sin ser de los más relevantes del elenco, ¿no? de todos los personajes que tiene la Marvel, dan mucho juego, ¿no? Tienen unos trasfondos que les permite a los guionistas jugar mucho y dar mucho de sí. De hecho, incluso hasta el punto de que, por ejemplo, tenemos aquí el cómic de La Visión de Tom King, con un Visión que llega hasta el punto de crear su propia familia, con clones, entre comillas, de sí mismo, pero en versión pues, femenina, infantil, etcétera, juvenil.
porque el personaje está siempre en esa duda, en esa exploración del propio ser, de la existencia de uno mismo y de la identificación de uno mismo, ¿no? Entonces, de hecho, este cómic se ha llevado un montón de premios y está muy reconocido porque es tremendo, Sí. buenísimo. Se ve la portada del segundo número, Efectivamente. Que es Visión y Wanda, Ujú. porque además yo esto lo leí hace poco y el primer capítulo de este segundo volumen va sobre la relación de Wanda y Visión, que yo realmente lo recomiendo un montón, porque en unas páginas, en lo que sería una grapa, te resumen al 100% su relación y representa muy bien lo que ha dicho antes Alberto de cómo ellos dos se complementan, porque como he dicho, Wanda es un personaje muy roto por distintos traumas, como muy parecido de la serie, pero en los cómics aún peor. Tiene incluso peores traumas y peores consecuencias, como hemos hablado, como en la dinastía de M. Y luego la Visión es otro personaje pues, que también tiene que lidiar mucho con la identidad, ¿no? Con quién es y bueno, ¿Y de dónde todo procede? eso, y de dónde ¿Y de procede. dónde procede? Efectivamente. Entonces, aparte de que ese cómic recrea pues esta familia ideal, ¿no? Del sueño americano, ¿no? En un barrio típico de Estados Unidos, que algo muy Que parecido. que luego eso lo vamos a ver, lo vamos a ver en la serie, ¿no? O sea, Exactamente. aquí va todo unido. Entonces, realmente el cómic de la Visión de Tom King, creo que sobre todo en el apartado visual, sobre todo el concepto de un superhéroe intentando llevar una vida perfecta en familia y que, bueno, pasan cosas muy turbias, pues también eso se parece mucho a lo que han querido hacer en la serie. Y luego, aparte, como te ha dicho Alberto, yo quiero recomendar Vengadores, la cólera de Ultron, porque este es un cómic que lo sacaron en 2015, cuando estuvo en cine La Era de Ultron, la película. Y a diferencia de la película, que bueno, ya comentamos en el tag que se queda muy corta, sobre todo en el tema de Ultron Sí. y de Visión, pues aquí retrata muy bien lo que es tanto la relación de Han Pym con Ultron y Ultron con Visión. Y pues bueno, pues recomendarlo porque creo que está muy bien. También tenemos a la Bruja Escarlata y a Visión en este cómic haciendo una pareja y participando. Y bueno, entonces estos serían pues, dos cómics modernos, ¿no? De hace relativamente poco, que son muy recomendables. Y luego Juan nos puede hablar de los Jóvenes Vengadores, que la toca por encima Alberto. Sí, Los Jóvenes Vengadores pues, para mí fue una sorpresa. También creo que llega este cómic con una recomendación que encontré en una revista de Dolmen. Hablaba muy bien del tratamiento del guión y inicialmente lo que parecía que iban a ser unas versiones juveniles y ¿por qué se hace esto? ¿No? Esto de meter no son ya sidekicks, acompañantes, sino unas versiones de los héroes que conocemos, los grandes héroes de la casa, pero, no sé, teenagers, ¿no? ¿Por qué? Y realmente la historia fue una grandísima satisfacción, vamos, es muy original, es un planteamiento que llegó hasta a la animación, también tuvieron su eco en la animación. Hoy día, pues con la serie Imperio, que ha sido el último crossover Un crossover grande, efectivamente. grande, que es una consecuencia de la creación y la presentación de personajes como... Con muchos Skrull. Con Hulkling, claro. Chris y Chris. Ahí es donde estamos viendo hacia dónde va a ir la narrativa en esta fase 4. E incluso yo creo que hemos coincidido antes de empezar con este programa a plantear que esto lo veremos en la pequeña pantalla, porque es que es material Disney que lo flipa, ¿sabes? Tener a chavales jovencitos para la identificación de un público concreto que es su público y prácticamente han sido ya planteados en las películas anteriores, ¿no? Las versiones adolescentes, o sea que esto sí o sí nos llegará. El que quiera está recopilado en un tomo interesantísimo, un arco de principio a fin, lleno de giros, de sorpresas. Sí. Pues aquí tiene ese punto de acceso. Después han ido llegando más series, fueron cobrando su peso, entrando en los diferentes eventos que estaban existiendo, como la Civil War, la Invasión Secreta, hasta que, lo dicho, ha llegado a tener sus propias consecuencias en ese último evento que ha sido el del Imperio. Yo hace poco, Juan me prestó los cómics de los Vengadores, o sea, de los Jóvenes Vengadores,
Y aunque en un principio el primer arco que era nos enfrentaban contra Kang, que era el villano de Ant-Man 3, así que ya tiene relevancia para las películas, aunque en un principio eso me pareció un poco infantil, la verdad. O sea, realmente no sé, me costó en un principio conectar con los personajes, pero luego ya en el segundo arco argumental, que lo relacionan con el tema de los Kree y Skrull, o sea, en la segunda guerra Kree-Skrull, aunque es breve, ya realmente los personajes le dan un trasfondo y juegan mucho con el tema del legado, el tema de que, bueno, realmente todos los integrantes de los Jóvenes Vengadores, menos uno, que sería Kate Bishop, tienen algún lazo familiar o realmente muy personal y cercano con los héroes de Marvel, ¿no? Tenemos a Patriota, que se relaciona de alguna manera con Capitán América. Luego tenemos a Hulking, que se relaciona, pues, no puedo decirlo, pero con Kree y Skrull, y ya quien sepa sabrá con qué personaje puede relacionarse. Luego, pues, Wiccan, que bueno, Wiccan junto con Veloz son los hijos de Wanda y Visión, los hijos, digamos, porque tanto en la serie de televisión como en los cómics son magia, o sea, realmente son parte de la magia del caos de Wanda. Y luego pues tenemos también a Kate Bishop, a Iron Lad, que estos dos personajes tienen un poco que ver con Ojo de Halcón y Iron Man, pero que al fin y al cabo sí tienen un vínculo con estos personajes. Entonces yo realmente lo recomiendo mucho, porque también se enfatiza bastante la Bruja Escarlata y en cómo quedó ese personaje tras la dinastía de M. Y bueno, antes de comentar el futuro de Marvel, falta, pues, bueno, Alberto nos puede hablar de los cómics aquí que tenemos. Efectivamente, aquí tenemos el último número que ha salido de Vengadores, que bueno, a mí me ha hecho gracia porque salen los personajes de los Vengadores que básicamente son los principales que tienen película, ¿no? Está Capitán América, está Thor, Pantera Negra, Iron Man, Capitán Marvel y Mephisto. Me vistazo. Esto viene a colación por lo que decía Juan de todas estas, todo este mare magnum, ¿no? de teorías y de conspiraciones, ¿no? que ha habido en internet con la serie de WandaVision que ha dado tantísimo juego, ¿no? Y parece como que aquí han jugado un poco con eso, o por lo menos lo han anticipado, ¿no? Sí. Y la verdad es que es un detalle que tiene su gracia, ¿no? Luego, con respecto a efectivamente, ya están jugando aquí con las novedades que van saliendo, ya van entre comillas, en paralelo con la televisión, ¿no? Con lo que van sacando en televisión, y ya tenemos aquí este es el último número que ha salido de Halcón y Soldado de Invierno, se llama Hermanos de Armas, y la verdad que viene al punto para, efectivamente, como decía Raúl, para compaginarlo con el visionado de la serie que ya han sacado su primer capítulo. Y que también está muy bien, pero bueno, como Pero ya lo tengo pendiente, ya hablaremos. Bueno, y yo pues ya por último, ya esto es una recomendación personal, que no tengo aquí el cómic para recomendarlo, pero con el tema de Mephisto hay un cómic que creo que nos prestó Juan hace bastante tiempo, puede que años, no me acuerdo, de Doctor Muerte y Doctor Extraño, se llamaba, que estaba Mephisto por medio, Dolor y Gloria, algo así. Tormento. Bueno. Dolor y Tormento. Sí, algo así era, ¿verdad? Sí, bueno, lo pondré la imagen. Creo que es un cómic que tiene a Mephisto como villano, que a mí me gustó mucho. Y bueno, también Mephisto, a quien le interese, ya que le han nombrado tanto las teorías, es un personaje muy recurrente, pues tanto los cómics de Spider-Man, también ha aparecido en Daredevil, en Doctor Extraño, y bueno. Sí, bueno, es un poco, podríamos decir que es un poco un personaje comodín en la Marvel, porque al ser, como si dijéramos, el trasunto del demonio, del diablo, en el UCM, en el universo Marvel, sobre todo en los cómics, en películas todavía no tiene tantísima importancia como tiene aquí.
pues, es una opción que tienen muchas veces los guionistas y que a veces incluso abusan un poco de ella para dar un golpe de timón, Sí. un carpetazo y punto y se ha acabado, a según que, sí, bueno, muy Deus ex machina, ¿no? Sí, Que a veces se abusa un poco de esa opción, ¿no? Es un poco antimonitor, ¿no? Sí, sí. Pasándonos a la distinguida competencia, efectivamente, sí, sería esa presencia todopoderosa, ¿no? que en un momento dado sirve de excusa para arreglar o terminar de fastidiar cualquier trama. Que al fin y al cabo es lo que muchos fans teorizaban con la serie de WandaVision. Y al Efectivamente. final pues ha ido por un terreno, ¿no? más normal y más acorde pues, con lo que estaban contando, ¿no? Que el personaje de Agatha Harkness, que lo hemos mencionado, y que bueno, realmente es un personaje Claro, esto ya- secundario. Aquí ya entramos en el terreno de spoilers, ¿no? No, ya estamos en spoiler. Ah, vale, bueno, entonces... Efectivamente, sí, aquí durante toda la serie vemos que efectivamente hay una dicotomía evidente, hay una fuerte disensión entre lo que está pasando y lo que se va contando, ¿no? Tú te vas dando cuenta, de hecho, aquí han utilizado muy bien el personaje de Visión, que en cierto modo es el que hace de detective, entre comillas, dentro de la serie, el que va hilando, ¿no? que todos estos pequeños detalles que dan pie a que se vea que esto no cuadra, que aquí no está pasando lo que estamos viendo. O sea, estamos viendo algo que luego no tiene nada que ver con lo que realmente está sucediendo. Y ahí, claro, hay un giro de guión muy interesante, que es que efectivamente está este personaje, Agatha Harkness, ¿no? que aquí le dan una dimensión muy distinta a la que tienen los cómics, ¿no? Aquí es una bruja, efectivamente, igual que en los TVOs, pero aquí es una bruja de armas tomar, ¿no? Es muy tremenda y es muy muy peligrosa. Sí, muy de Hansel y Gretel, digamos. Sí, es muy bruja de cuento, pero con un punto, carisma, mucho carisma. y con un punto muy turbio, ¿no? Sí, con un punto muy grotesco, ¿no? Tiene ese rollo de... Claro, durante la serie esto lo hace muy bien porque le dan ese punto de personaje un poco que se va haciendo antipático. Consiguen que la caracterización haga que el espectador le coja cierta manía, y luego cuando se descubre que es esta bruja con un punto vampírico, ¿no? Que intenta absorber poderes y tal, claro, para ese momento tú ya le tienes una tirria brutal, ¿no? Ya no quieres... No quieres más que se la ventiles, ¿no? Aunque tenga pedazo de canción. Sí, bueno. Y vos, Agatha Oladón. Efectivamente, es a lo que voy, ¿no? Que consiguen caracterizar muy bien al personaje, Sí. y sobre todo consiguen posicionar muy bien su caracterización como villano, ¿no? Porque eso es algo que vemos que durante toda la serie lo manejan muy bien, ¿no? El hecho de que cada personaje se le va dando un papel, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Está el papel principal, entre comillas, sería sobre todo el de Wanda, que es la que monta todo el tinglado, ¿no? Pero al mismo tiempo es un poco víctima de su propia ilusión, ¿no? Que efectivamente crea una ilusión con unos rasgos de verismo tremendos, pero ella no quiere reconocer, es en realidad parte de su trauma, ¿no? Es la pérdida que ha sufrido, en la era de Ultron pierde a su hermano, luego pierde
luego pierde contra Thanos, pierde a Visión, Dos veces. a su pareja, 2 veces. En una de ellas tiene que matarlo ella misma, o sea, es todo muy tremendo, ¿no? Provoca la Civil War del cine también. Efectivamente, también está en el cine, en el germen de Civil War. O sea, son todo situaciones muy traumáticas que llegan a un momento en que ella dice, ya no puedo más. Necesito un hueco, un refugio en el que me dejen en paz y tener las cosas a mi gusto. Es esta situación en la que muchas veces, ¿no? se nos pone de, si tú pudieras estar a tu gusto sin que nadie te molestara y tal cual, ¿cómo lo harías? ¿No? Pues Sí. ella lo hace así, ¿no? Sí. Crea su propio mundo ideal, ¿no? En el que tiene su familia perfecta, un poco siguiendo el esquema que vemos aquí en el cómic de Tom King. Y la cosa está en que bueno, pues ella es, por así decirlo, el catalizador, pero luego tenemos, como decía antes, Visión, ¿no? que es el otro personaje principal de la serie, que es el que actúa, mientras que Wanda es más la parte emocional, Visión, además siendo un androide y tal igual, pues le pega, ¿no? Que es la parte más cerebral, ¿no? más racional, ¿no? de la pareja, y es el que va tirando del hilo y ayuda, sirve de guía a los espectadores para que vayan viendo cómo se descubre todo el pastel, ¿no? Que, como decía Raúl también, yo creo que ahí pecan un poco de precipitación, ¿no? Lo podían haber manejado con un poquito más de suavidad, porque para el prácticamente tercer capítulo ya tienes claro cómo va pasando todo, y lo único que te queda ya es ir viendo cómo se desmadeja, ¿no? la trama, ¿no? Y luego, pues, como decíamos, ¿no? Con el personaje de Agatha Harkness tenemos la que es el villano que no nos esperábamos, ¿no? Tenía que haber algún villano, porque a fin de cuentas estamos en el universo Marvel y aquí los maniqueísmos funcionan a todo meter, ¿no? Entonces, pues tenemos la mala de la función, ¿no? Y el hecho de que sea una bruja, de Salem también, o sea, todo va como muy bien hilado, ¿no? a ese respecto, ¿no? Entonces, pues, esto dentro de lo que es el grupo principal de personajes, ¿no? Luego ya tenemos los secundarios, que son también muy interesantes. Además hacen algo que es muy interesante, que es que recuperan personajes de otras películas, de otras tramas, ¿no? El personaje de Darcy, ¿no? El personaje de Jimmy Woo, que resulta un contrapunto ligero, ¿no? Un contrapunto que da pie a que la trama se descargue, ¿no? de tensión, ¿no? Luego aparece también el personaje de Mónica Rambeau, efectivamente, como agente de SWORD. Entonces, bueno, todo esto hace que la trama vaya funcionando con una precisión bastante interesante, ¿no? Sí. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo veo eso, quizás de esta cuestión que estáis hablando, habéis polarizado los personajes, los pilares de la serie en sí. Yo creo que también la manera de presentar la serie, y como tú has dicho en el tercer capítulo, yo creo que es el que empezó a ver la serie desde el capítulo 1, que se quedó un poco diciendo no sé qué está pasando, esperar al capítulo 2 a decir, bueno, esto avanza de una manera que no lo entiendo. Creo que es en ese tercer capítulo cuando de repente, pues, por una acción que pasa, literalmente se rompe el formato de la pantalla. Se rompe la cuarta pared. Se rompe la cuarta pared. O sea, es que el metalenguaje es espectacular. Un personaje de repente atraviesa esa ficción creada, volvemos al formato panorámico y, señores, aparece la Marvel, el universo cinematográfico de Marvel, tal y como se había quedado, ¿no? Con todas las consecuencias del Endgame, con toda la situación mundial tal y como está, y entonces empezamos a ir para atrás, ¿no? Eso es una grandísima sorpresa, y a partir de ahí dices tú, ostras, que estoy viendo, porque ya empiezan a aparecer los personajes secundarios y dices tú, vuelve a estar todo unido, vuelve a estar todo cruzado, y
y uno disfruta. Disfruta porque ya empieza pues a aparecer cosas en lo que es la serie, homenajes por los trajes, por... No sé, es esa parte interesante y vemos, como habéis dicho vosotros, pues un origen de personaje, ¿no? Vemos a alguien que había sido presentada en otra película como una niña, que ahora mismo ya es un agente, que había estado desaparecida y entonces te están contando pues toda esa trama vista desde su visión, de haber salido del marco de la acción y encontrarse un mundo diferente, la casualidad, un poco como lo que nos estamos encontrando con esta pandemia, ¿vale? Parece que todo estaba planificado para que Totalmente. lo viésemos, muchas series coinciden en estas cuestiones y bueno, y de repente un personaje icónico, también olvidado, de segundo plano, vemos aquí cómo se formula, o sea, me parece alucinante, ¿no? Incluso pistas, detalles, pinceladas a lo que la gente teorizaba de nos van a presentar a los Cuatro Fantásticos ya, porque están hablando de los astronautas y de cosas muy chulas. Pero casi Claro, que no. pero es que es a lo que voy. Aquí el hecho de que hayan hecho tan precipitadamente, con tanta brusquedad, la transición de la metatrama, metaficción, etcétera, a lo que es el mundo Marvel 100%, eso ha hecho que la serie pierda ese componente de límite entre lo real, lo irreal, tal. Ya quedaba demasiado claramente delimitado qué era real y qué no. Claro, Y tal, porque, por ejemplo, yo estaba pensando, creo que le comenté a Raúl también, un día que estuvo por aquí, que, por ejemplo, está mucho mejor planteada esta cuestión en la serie de Legión. Que yo cuando la vi me quedé absolutamente alucinado con precisamente eso, el juego que tienen entre lo que es real y lo que no. Claro. Porque aquí Por la psicología del personaje. Claro, tienes un personaje principal que de entrada empieza dentro de un psiquiátrico. O sea, ya de por sí, entre comillas, el narrador, el personaje principal, no es fiable como punto de referencia, ¿no? Y se juega mucho a lo largo de toda la serie de Legión, durante las 3 temporadas, se juega mucho con esa incapacidad para resolver el conflicto entre realidad, ficción, ilusión. Y aquí no, aquí enseguida, ¡plá! Pero Sí, claro, no, hay un momento que te lo resuelven. se ata a la realidad y te lo siguen justificando y te lo expresan como un hechizo materializado. Claro, los propios títulos de crédito tienen unas texturas que tú dices, Sí, es claro, súper pero interesante todo. es a lo que voy. Lo ponen todo demasiado mascadito desde muy pronto. Claro. Porque es otro público. Claro, porque es que es una serie Ese es lo que le veo. que la puedes ver con niños, que eso es lo emocionante. El planteamiento es tan bueno que dices, esto lo podían haber Bueno, resuelto con más mano izquierda, con más suavidad, con más finura. Sí, cuando hicimos el repaso a todas las películas y hablábamos de los momentos acertados, de cuando realmente una trama se volvía adulta, esto es un producto cercano a lo que hacía Pixar en sus inicios, que es hacer una narrativa que los adultos lo verán de una manera y los niños de otra. Sí. Y entonces aquí es que está súper currado, es que hay tantas capas No, si no te y tantos niveles y tantas... No te niego toda la parafernalia y el estudio de producción que se ha hecho. Bueno, de hecho, ya os lo comenté antes que he visto el documental de Assemble, de reunidos que han hecho y tal, y efectivamente se han trabajado hasta la extenuación, el mínimo detalle, y se han preocupado de poner montones de referencias y tal, pero les ha fallado, yo creo que les ha fallado la evolución, el desarrollo, que lo han acelerado, lo han Pienso precipitado. que lo mejor es para eso, para un público muy exigente, con Y es mucho por eso, porque- conocimiento, pero que esto te puede llegar a cualquier persona y de repente abrirle Sí. un camino y decirle, que en el universo Marvel hay más cosas y hay más personajes. Evidentemente. Sí. Me parece una acierto. yo creo que como conclusión, tengo que ver las conclusiones si nos tiramos aquí todo de hablando. Sí. Como conclusión diría que, bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? O sea, es un producto muy original para Marvel Studios, pero ya he hecho la comparación, Alberto, con la serie de Legión. La serie de Legión es una serie que de Marvel, sí, un personaje Marvel de la Patrulla X, un mutante, pero que realmente es una producción así
aunque esté dentro del universo Marvel, es bastante independiente, tenía poca repercusión, se ha tenido 3 temporadas, se ha hablado poco de ella porque realmente es una serie, pues eso, muy personal, muy Sí. distinta, muy adulta, Muy de autor. e incluso yo, Sí. yo que veo, bueno, que veo todo tipo de series y tal, y que estoy muy acostumbrado pues, al tema de los cómics y de todos estos personajes tan distintos entre sí, cuando empecé a ver Legión, que vi parte de la primera temporada, me sacó. A ver, también es verdad que la vi hace años y mi cabeza no daba para pensar mucho. Pero claro, tenemos que pensar que esto al fin y al cabo, lo que ha dicho Juan, esto es como Pixar, o sea, esto es... Sí, es, Claro, es Disney es Pixar, un, o sea, es Disney es, familiar. es un objetivo mucho más amplio y mucho más heterogéneo, ¿no? Podrían haber hecho un producto entendible y con menos artificio y a lo mejor se lo hubiese aplaudido también, pero la densidad, el sello de casi obra de arte, serían palabras mayores, ¿no? Pero el producto, la dedicación a un producto y podemos hacerlo mejor y tal, todas esas cosas hacen que esto sea un hito de la Sí. televisión. Yo pienso totalmente así. Y bueno, quitando el tema del fietro, del fietro falso. Efectivamente, ahí, bueno, en fin, Que- eso ha sido una troleada a nivel mandarín. Claro que bueno, claro, esa troleada a nivel mandarín ya, pues bueno, acaba un poco con el tema del multiverso en esta serie, que no Efectivamente. la hemos visto al final. Pero bueno, de todas maneras, Wanda estará en Doctor Extraño en la locura, o sea, el multiverso de la locura. Ujú. Que bueno, el multiverso está en el título, así que esperemos que el multiverso no No. sea una invención de Misterio. Que ya tuvimos el tema de Misterio en Far From Home, con un multiverso falso. Ahora Claro, de pero nuevo tenemos bueno, otra pista yo- falsa. yo creo que están jugando un poco con esa percepción de dejar caer pistas, dejar caer semillitas y luego pues en un momento dado tenerlas ahí aparcadas y como Sí. han hecho en esta serie, ¿no? Y luego Sí. vamos recuperando cosas, ¿vale? Ya, Marvel ha recuperado a los mutantes, Marvel ha recuperado a todos los Bueno, personajes. como decíamos, Está o sea, de buenas con Sony, o sea, Marvel puede plantear en el multiverso una realidad que hasta ahora no hemos visto claro, en el cine. el final de la serie, como decíamos, es con un Skrull. Exactamente. Ahí queda eso. O sea, de repente aparece por ahí un personaje que es un Skrull y que le dice al personaje, a Mónica Rambeau, le dice que vámonos al espacio. O sea, que eso si eso no da juego, ya me dirás. Ya. Bueno, entonces, pues bueno, ya básicamente creo que no hace falta ya hablar sobre qué futuros proyectos ha establecido esta serie, porque ya lo hemos comentado con los cómics. Seguramente pues el tema de Wiccan y Veloz serán pues, personajes que tendremos en la posible rumoreada película de los Hombres Vengadores, que ya tenemos. Está ya Kate Bishop, Sí. está Cassie Lang, están los hijos de Wanda, o sea que ya más o Tenemos menos. a Kree, Skrull, Kree Skrull, Kang, Kang, también anda por ahí. está O sea relacionado con otro miembro, también, o sea bueno, que el más o Patriota menos- también puede que Falcon de Winter Soldier tengamos algo, Ujú. también se rumorea algo Ujú. bueno, el origen de este personaje. Así que sí, tenemos los Jóvenes Vengadores, también tenemos el tema de la invasión secreta, el tema de que hemos hablado de los Skrull y el tema del Doctor Extraño en el multiverso de la locura. Así que bueno, no voy a hablar más sobre qué nos ha parecido la serie en general, creo que queda bastante claro, estamos muy contentos con Sí. esta serie. Esperemos que Falcon y el Soldado de Invierno, que por ahora ha empezado muy bien, Ujú. sepa dentro del universo Marvel encontrar su personalidad, que es lo que ha conseguido esta serie. Y bueno, y que el universo Marvel cada vez se atreva a proyectos más distintos y que se renueve antes de morir, ¿no? Es lo que muchos querían, pero bueno, WandaVision ha venido para decir Marvel ha madurado, o sea, realmente, aunque no haya sido el paso tan gigante que muchos esperábamos, como ha dicho, como ya hemos comentado, de que se queda un poco a medias en cómo trata la historia, sí es verdad que esto es un gran paso y que seguro en el futuro pues se repetirá. Así que bueno, nos vemos y muchas gracias por ver este vídeo. Hasta luego.